debería ser este. Y vimos la confirmación cuando ayer nuestros pastores nos mandaron la recomendación de que celebráramos la Cena del Señor junto con ellos. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, recordando que no es un ritual, porque Cristo con su sacrificio vino a derogar, a quitar todos los rituales de la ley, dejando solamente la parte moral. Dice Cristo que Él no vino a borrar la ley, que vino a confirmarla, haciendo referencia a la parte moral, a sus mandamientos, estatutos y preceptos. Pero todo lo que era ritos, sacrificios, oraciones por los primogénitos, etcétera, etcétera, todo esto, eso sí quedó borrado. Ya no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio, porque el sacrificio de Cristo fue único y perfecto. Y es permanente, nos sigue alcanzando a ti y a mí. Amén. Amén. Así que hoy vamos a hablar de uno de los temas que tristemente ha desaparecido de los púlpitos. Lo sabemos porque vemos comúnmente, escuchamos, preguntamos, y en la mayoría de las iglesias hay temas que el enemigo se ha encargado de hacernos que los vayamos olvidando poco a poco. Tú sabes que en esta tu casa hablamos muy continuamente de cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Esa es la clave. La palabra aplicada da resultados. Las promesas ofrecidas llegan a nuestra vida cuando hacemos lo que nos toca. Los hijos de Dios hacemos primero nuestra parte y después viene la de Él. Hacemos lo natural para que venga lo sobrenatural. La gente religiosa es al revés. Espera que primero pase lo de Dios y después quieren actuar, cuando Dios ya hizo lo que tenía que hacer. La escritura no será agregada, no habrá nada nuevo de parte de Dios, solamente la obra de su iglesia. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que recordar que solamente estamos esperando que se cumpla lo que Dios ya dijo que se va a cumplir. Por lo tanto, nos toca hacer nuestra parte para que después venga la suya. Hemos estado hablando cómo en estos tiempos tú y yo no estamos preparándonos para el examen. Estamos viviendo el examen. No se trata de pensar que este tiempo es un tiempo de preparación. El Señor nos está examinando y el día de su juicio, el día que termine este siglo para que comience el otro, tú y yo sabemos realmente que solo se nos va a entregar la calificación. Ha sido el recordatorio de cada semana. No pienses que si mueres o no pienses que si viene Cristo vas a ser sometido a examen o sometida. El examen es hoy, lo estás viviendo. Cuando venga Cristo solamente te va a entregar tus calificaciones. Que no te agarre sorprendido o sorprendida pensando que esto no va a ser así. Y uno de los temas más importantes es precisamente el que estás viendo proyectado en la pantalla. Uno de los temas más importantes es el tema de la sangre de Cristo. Este tema ha desaparecido de los púlpitos. Tú puedes checar, aunque siempre te invitamos a que no lo hagas muy continuamente, otro tipo de predicaciones, porque luego te confundes, cada quien da su opinión, y puedes ver de algún tipo de predicador o predicadores que tú conozcas, y puedes ir hacia atrás las últimas semanas y meses, y tú vas a ver cómo prácticamente el tema de la sangre de Cristo está desaparecido de la predicación. Y no podemos vivir así. Tendríamos que hablar tan continuamente de la sangre, porque la sangre es el recordatorio que nos mantiene fresca la convicción de que Cristo dio su vida por nosotros y solamente por eso podemos contar el día de hoy para el Padre. Solamente podemos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida gracias a la sangre de Jesús. Recuerda que tú y yo fuimos creados solo para dos cosas. En el ejemplo de Adán y Eva vemos cómo Dios les dijo: solamente dos cosas te pido. Siempre mantente en comunicación, común unión conmigo, y siempre haz las cosas como yo te las digo. Por eso te entrego mi voluntad. Tú y yo estamos para estar siempre con Dios y haciendo lo que Dios dice. Pero sin la sangre de Cristo en nuestro corazón y siempre en nuestra conciencia, no lo podemos hacer. En la mañana les contaba una historia
una historia que me ayudaron a contar mis pingüinos que están ahí atrás. Esta historia la leí hace tiempo y no me hizo sentido hasta el día de ayer que preparé este mensaje. Hace tiempo, en los Estados Unidos, existió un empresario de la industria farmacéutica muy exitoso. El empresario tenía trabajando para él en dos puestos claves. Primero a su hijo, el único hijo que tenía, ojo, el unigénito hijo que tenía. Y en el otro puesto clave, al mejor amigo desde la infancia de su hijo. Eran las dos personas de mayor confianza en esa empresa. Yo les contaba hace rato esta historia en el primer servicio. Y en esta historia yo les platicaba cómo este hombre empresario, toda su vida, como muchos de los que estamos aquí, vivió y entregó todo lo que tenía para esta empresa con el único anhelo de podérsela pasar a su hijo lo mejor posible y de que su hijo trascendiera con su legado. Es decir, él quería ser recordado a través de esa empresa por lo que él había hecho y darle continuidad por lo que su hijo iba a continuar. Como te comenté, Pepe, el hijo tenía un amigo y ese amigo gozaba de toda la confianza tanto del papá como de su hijo. Pero este amigo, dice la historia, que es verídica, los defraudó. Estuvo robándose toda la información clave de la empresa y vendiéndola a la competencia. Entonces la competencia pudo gozar de los avances de la investigación y de los planes de esta farmacéutica. Y en el momento en que todo fue revelado, el amigo terminó como lo ves ahí, señalado por todos, juzgado y prácticamente con un pie en la cárcel. Algo que no sucedió porque por algo su amigo, el hijo del dueño, intercedió por él y le dijo: por favor, papá, no lo castigues, no lo dañes, simplemente sácalo de aquí. Dice la historia que les estoy contando que este muchacho, el que había defraudado la confianza, pasó los siguientes días y semanas acudiendo todos los días a la puerta de la empresa, en donde evidentemente por lo que había hecho no lo dejaban entrar. Este muchacho tenía una esperanza, que viéndolo ahí todos los días, siendo constante, se moviera misericordia el corazón tanto del papá como de su amigo y pudiesen otra vez aceptarlo. Durante este tránsito de tiempo, el hijo del dueño tuvo que hacer un viaje y en ese viaje sucedió una tragedia. El hijo del dueño perdió la vida en un accidente. Y en el momento en que el padre se enteró que su hijo había fallecido, todo lo que era importante para él, todo por lo que había trabajado, todo por lo que había realizado el esfuerzo de su vida, se vio truncado y entendió que no iba a poder ser. El padre recibió un mensaje. Cuando recogieron el cuerpo de su hijo, había una nota que tenía un par de peculiaridades. Tenía una petición y venía sellada de alguna manera. Venía sellada con la sangre del hijo que había fallecido. Y en esa última voluntad, porque como se entiende, el hijo tuvo la oportunidad de escribir esta nota antes de morir, después del accidente. El padre pudo recibir la voluntad de su hijo diciéndole, la última voluntad, diciéndole: Padre, te pido por favor que me ayudes ayudando a mi amigo. Te pido que le des el lugar que yo iba a ocupar. Lo mismo que harías por él, ojo, los mismos planes que tenías para mí, quiero que lo hagas para él. Esta es mi última voluntad, le dijo el hijo. Y terminó recordándole que le amaba. En ese momento, si tú te pones en el papel del padre, dice que mi hijo quiere que aquel que nos falló, aquel
que escupió en nuestra confianza, que nos pisoteó. Quiere que yo le perdone, que retome la confianza y que no solamente eso, también quiere que le dé el lugar que yo tenía para él. El hijo le estaba pidiendo, Padre, aquel legado que yo tenía o que tenías para mí, quiero que se lo des a él. Yo te pido en este momento que te pongas en los zapatos de ese papá, con el dolor que estaba sintiendo, con la frustración de un plan estropeado, y que además no solamente eso, sino también con la inquietud de cumplir o no la voluntad, la última voluntad de su hijo para el que había trabajado. Tú puedes decir, yo no lo haría, yo no le volvería a dar mi confianza ni un lugar a aquella persona que me defraudó. Yo seguiría, o tal vez vendería todo y lo disfrutaría, porque no tengo a nadie más a quien dárselo. Tal vez me dedicaría a viajar, a conocer, a tratar de distraer mi dolor por la pérdida de mi hijo. Dice la historia que yo leí que el padre decidió respetar la última voluntad de su hijo y abrirle la puerta otra vez a aquella persona que le había fallado. Tú podrás decir, eso no es justo. Tienes razón. Pero la justicia humana no es la misma justicia que el Señor espera que nosotros apliquemos. Hoy, esta historia me hizo recordar la clave por la cual el padre accedió. El padre, antes de tomar esa decisión de volver a aceptar a este joven, a esta persona que había fallado, dice que mandó a analizar químicamente la prueba de la voluntad de su hijo, la última nota. Y dijo, si la sangre de mi hijo está realmente en esa nota, yo voy a cumplir con la voluntad. La sangre fue la que movió y concretó la voluntad de este padre. El derramamiento de la sangre de su hijo fue la llave para que la última voluntad de aquel que había muerto se viera realmente materializada. Fue la sangre la que certificó el perdón y el nuevo acceso otra vez al lugar que aquella persona había perdido. Hoy te quiero explicar algo. Lo vas a entender aquí, en la siguiente, Pepe, por favor. Yo te voy a enseñar el proceso claro, sencillo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que primero tú y yo le fallamos a Dios, motivados por una causa. Y como la ley humana lo dice, toda causa tiene un efecto, una consecuencia. Y también, Pepe, la siguiente, te voy a explicar cómo es necesario para que el lugar que tú y yo perdimos pueda ser o haya sido recuperado, que exista entre nosotros una justificación. El justificante, recuerda, es aquel que se expide para eliminar una falta. Va de nuevo. Cuando Gerardo faltaba a la escuela 4 veces a la semana, Gerardo tenía que ir con el doctor para que le expediera un justificante. Y el justificante era el que borraba la falta. Para el doctor no importaba el dicho de Gerardo, perdón, para el director o para el maestro. Se necesitaba algo que lo certificara. Ese justificante médico que permitió que Gerardo fuera 1 vez a la semana a la escuela durante toda su vida, pero que de todas maneras no lo mandaran extraordinario por faltas. Ese justificante es el que tú y yo necesitamos el día de hoy. Siempre traerlo cargando con nosotros. Porque si tú y yo no lo traemos cargando, el recordatorio de por qué estamos aquí, no podemos entender que después de la falta se necesita obligatoriamente presentar el justificante. Gerardo no puede usar el mismo justificante siempre. Tenía que renovarlo.
Tú y yo usamos el mismo justificante, pero la diferencia es que los que nos tenemos que renovar somos nosotros. Es el mismo documento que no tenemos que cambiar. Es la misma sangre derramada. Pero para que tú y yo entendamos esto, también la sangre necesita confirmarnos en nuestro corazón lo que hoy estamos viendo. Mira, todos recordamos la siguiente imagen. En los tiempos en donde yo creo que viene siendo el tiempo de nuestros abuelos, tal vez yo recuerdo esas historias, no sé si la maestra Belén me podrá ayudar, pero tal vez a sus papás, yo me recuerdo de mis abuelos, algunos tíos todavía que ya murieron, decían esta frase: la sangre hace que la letra entre, la letra con sangre entra. Así se decía, la letra con sangre entra. Y realmente pasaba esto. En las escuelas los maestros tenían la autorización, y Arturito pela los ojos como diciendo, qué bueno que eso ya no pasa. Los maestros tenían la autorización de físicamente castigar, incluso llegaban a sangrar. Dicen los que saben que en esa famosa escuela del padre Lira, el padrecito a veces daba tan duro que provocaba que hubiera sangre. Yo creo que si ahorita alguno de nuestros hijos le hicieran eso, les cae fuego del cielo, ¿verdad? Chaparra. Imagino que llegaran a Odette y mamá, me dieron un barazo el maestro, la Esa mujer tenía que ser extraditada o algo porque no iba a vivir. Pero fíjate, lo más importante que te quiero transmitir hoy es: la letra con sangre entra. No solamente la sangre de Cristo sirvió para que nuestros pecados fueran perdonados, la misma sangre que debe estar siempre en continua renovación en nuestra vida, el mismo recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que nos permite que antes tú y yo, cuando no entendíamos la palabra, ahora sí lo podamos hacer. Ese es el tema del día de hoy. Cómo la sangre permite que tú y yo entendamos y tengamos la necesidad de obedecer la voluntad de Dios. Amén. Te lo voy a explicar así, Pepe. Primero viene la falla. Gracias, Chaparro. Primero viene la falla. Hace rato te expliqué que después de la falla viene la causa. Y tú puedes decir, ¿cómo? ¿No es al revés? No. Primero tú y yo le fallamos a Dios. ¿Va bien? Haciendo nuestra voluntad y no la de Él. Después, Pepe, viene la siguiente. Después viene la causa. Y tú puedes decir, ¿cómo? ¿Sí? Después viene la causa porque yo le fallé a Dios por mi rebeldía. Por querer seguir haciendo las cosas como yo quiero, como yo entiendo o como a mí me gusta. Y esa rebeldía tuvo una consecuencia. Se llama así. Se llama iniquidad. Es uno de esos conceptos en la Biblia que a veces son medios difíciles de entender. Hoy vas a ver varios de esos conceptos y espero que Dios me dé la capacidad de hacértelos entender. La Biblia dice que cuando tú le fallas a Dios, esto es por una causa, por tu rebeldía, y la consecuencia es que caes en iniquidad. La iniquidad te la puedo explicar de muchas maneras, pero simplemente es torcer mi camino. En vez de ir haciendo la voluntad de Dios, irme dirigiendo a Cristo, yo termino por separarme de Él, alejarme, torcer mi camino. Los inicuos son aquellos que están haciendo las cosas lejos del propósito de Dios, lejos de la dirección de Dios, que están haciendo las cosas como ellos quieren y no como Dios dice. Las personas que no aman lo que Dios ama y que no odian lo que Dios odia. ¿Va bien? Para esa falta que está provocada por mi rebeldía, que termina llevándome a separarme de Dios, como ves en la siguiente, hay una solución. Y se llama la expiación de Cristo. De Jesús, el Cristo. Jesús significa Salvador. Cristo era el oficio de Jesús. El que vino a cumplir, el ser mi rey, mi profeta y mi sacerdote, así funciona en esta vida para mí, para que yo pueda obtener la salvación. Pero yo necesito entender que ya que me salvó, Él tiene que ser mi rey, mi profeta y mi sacerdote después.
Y Cristo tuvo que realizar esto que está aquí. Tuvo que cumplir con una redención que llevó a la expiación que propició o que dio como resultado la propiciación. Amén. ¿Seguros que amén? Amén significa así sea, lo entiendo, estoy de acuerdo. La expiación de Cristo, la redención de Cristo, la propiciación de Cristo. Otra vez. La redención fue a través de la expiación que provocó la propiciación. ¿Amén, Ale? No, ok. Vamos a ver si lo podemos entender. ¿Qué significa primero expiación? La expiación tiene varios sinónimos: castigo, sacrificio, purificación, sanción, pena, condenación, reparación, como tú le quieras llamar. Significa exactamente lo mismo. Dice el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 16. Así como coincidentemente hay un Mateo 16, 16, que dice que Pedro reconoció a Jesús como el Cristo. Así purificará el santuario, aquella persona que quiera acceder a Dios. El día de hoy, la referencia de aquel tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios, ese santuario todos sabemos aquí cuál es. Ese santuario eres tú, tu cuerpo, que es donde ofreces los sacrificios a Dios. ¿Cuáles sacrificios? Los de obedecerlo, porque es un gran sacrificio, ¿verdad? No nos gusta, no se nos antoja, no queremos, no nos late, pero lo tenemos que hacer. Dice Levítico, así purificarás tú tu santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera también como lo hacías en el tabernáculo. Fíjate, te lo repito. Causa, rebeliones, consecuencia, pecado. Ahí está. De los hijos de Israel. El mismo tabernáculo en el cual reside todavía muchas de las impurezas. ¿De qué te estoy hablando? De que la expiación sirve para limpiarte. Cuando tú le dices a Dios, venga a nosotros tu reino, no estás esperando que algo caiga del cielo, lo hemos escuchado cientos de veces. Estás diciéndole a Jesús, ven y reina en lo único que yo tengo, que es mi corazón, mi voluntad. Porque el cuerpo es del polvo y el espíritu es de Dios, así que lo que te queda es tu alma, tu software. Y cuando dices, venga a nosotros tu reino, le estás diciendo, ven a gobernarme y a dirigirme, sé mi rey. Amén. ¿Qué sacrificio es el que tienes que dar? El de la obediencia. Porque el de la obediencia provoca precisamente lo que vas a ver además ahora ahí. El perdón, porque tú crees en la sangre. Hemos platicado mucho, espero que lo recuerdes. Significaría que si me pones atención, que no me desvelo en vano. Significa que el perdón por la sangre nos hace recordar el día más importante en el calendario judío. Alguna vez platicamos del día del Yom Kippur. Como sé que tú lo recuerdas, solamente lo tocaré un poquito nada más por encima. El día del Yom Kippur es el día del perdón, en donde tú y yo decidimos romper con nuestro orgullo. El Yom Kippur es el día en que se derramaba una vez al año la sangre de un cordero sin mancha, sin pecado, porque el corderito no tiene la capacidad de decidir entre el bien y el mal como tú y yo sí. El corderito siempre hace aquello para lo cual estaba programado y nunca desobedecía el diseño de Dios porque no pensaba, simplemente actuaba. El día del Yom Kippur era el día en que la sangre se derramaba para que el sacerdote pudiese entrar otra vez a la presencia de Dios, al lugar santísimo, para que tú y yo tuviésemos las instrucciones de Dios para ese año. Ayer en la noche yo pedí que oráramos por la señora María de la Luz, que prácticamente los médicos le decían que no iba a despertar el día de hoy. Y yo les decía, vamos a orar para que ella pueda recibir la salvación a través de Cristo. Imagínate que ella hubiese vivido en los tiempos en donde Cristo todavía no había dado su vida por nosotros.
Hubiésemos tenido que esperar a que ella no muriera 365 días más para que hubiese otra vez un derramamiento de sangre y el sacrificio pudiese valer para que ella pudiese agarrarse de la sangre de ese cordero. Señora, no se muera. Doctor, a ver cómo le hace, pero que aguante otros 365 días. No, pues es que no va a aguantar. Pues hágale de alguna manera o se va a ir al infierno esta mujer. ¿Por qué? Porque antes solamente una vez al año, el día más importante del año, se podía ofrecer un sacrificio que daba como consecuencia el perdón de los pecados, en el cual tú y yo podíamos recibir una nueva oportunidad. La sangre de Cristo viene y nos da esa oportunidad cada día. Por eso vamos a celebrar la Cena del Señor. Porque la Cena del Señor, el día de hoy, nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él para poder continuar con la tranquilidad de que estamos en común unión con nuestro Dios porque estamos obedeciendo su voluntad. Lo que Adán no hizo, pero para lo que Adán no tuvo oportunidad, como tú y yo sí la tenemos. El Yom Kippur es el día más importante del año y todos los días puede ser tu Yom Kippur. Porque todos los días tú y yo tenemos que recordar la sangre del Cordero que fue derramada. Amén. Dice Efesios 1:7. En Cristo tenemos redención por su sangre. Te hablé hace rato de 3 conceptos: redención, expiación y propiciación. Redención por su sangre, obteniendo el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Vamos bien? Vamos a entender qué va a pasar el día de hoy. Concepto de redención. Lo que hizo Jesús por nosotros. Redención significa pago. El pago por nuestros pecados a través del camino que Jesús abrió a la humanidad, otra vez abriendo las puertas, la posibilidad de acceder al reino a través de su sacrificio. ¿Qué significa redención? Pago. Solamente es eso. Ahora bien, la redención tiene 2 elementos. La redención es en género y la expiación y la propiciación son los elementos, es la especie. Quiero que le pongas mucha atención a esto, te lo pido porque es muy importante. La expiación es el acto y la propiciación es el resultado. Te voy a poner un ejemplo que tú puedes entender más fácilmente. Un secuestrador, al privar de la libertad a una persona, espera que a través de un pago su expectativa sea satisfecha. ¿Vamos bien? El acto es el pago. La expectativa satisfecha es la propiciación. La expiación es el dinero entregado para el pago por la libertad. La propiciación es la satisfacción que siente el secuestrador de que su necesidad está cubierta y ahora puede darle libertad otra vez a la persona que él tiene secuestrada. Ya no es secuestro, ahora es garantía de pago. El último secuestro en el que nosotros estuvimos participando y orando, el secuestrador escribía: tengo aquí a tu papá, me debe un dinero. Para regresarte a tu papá, págame tú por él. Los WhatsApp ya no decían secuestro. Ya decía: lo tengo aquí conmigo porque no me paga, págame tú. Y los hijos decían: ah, caray. Y tuvieron que pagar. ¿Qué hicieron los hijos? Hicieron una expiación, entregaron un pago. Se entregó la sangre de Cristo por ti. Porque tú estabas secuestrado, estabas secuestrada, esclavo, atado al mundo, a Satanás y a tu propia carne, que es el amo más desgraciante que tenemos. La redención, el pago, se lleva a través de la exposición, de la expiación del dinero, para que la expectativa quede satisfecha. Eso es en un secuestro común. En tu caso y en el mío, el Señor nos hizo para obedecerle en todo. Para eso nos creó, para que a través de la obediencia ocupemos el lugar que Satanás y sus seguidores dejaron. Cuando tú y yo hicimos nuestra voluntad y no la de Dios, es decir, cuando nos pusimos rebeldes,
se creó una consecuencia, la separación de Dios en nuestra vida. Para que eso se pueda solucionar y la creación imperfecta vuelva a perfeccionarse, se necesita de una expiación, de un pago, para que la ira de Dios, la molestia de Dios, la insatisfacción de Dios quede ahora satisfecha. La redención es el pago, la expiación es la presentación de la sangre de Cristo derramada por ti y por mí, y la propiciación es la satisfacción y el aplacamiento de la ira de Dios que venía contra ti y contra mí. Amén. Amén. Ok. Iglesia, te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Recuerda que de todas maneras, esto que hacemos, la manera de enseñar la palabra no es bíblica. ¿Te acuerdas que te enseñé que en los tiempos de Jesús el maestro se sentaba y los demás se paraban? Así que los servicios humanos últimamente no son bíblicos, porque el maestro tendría que estar sentado y todos parados. Hoy, gracias cachetón, hoy vamos a tener esta oportunidad. La mitad de la predicación te la vas a aventar de pie. Pero no quiero que lo tomes como un castigo, es una oportunidad. Hoy el Señor te está dando a ti una oportunidad. Se hizo una donación de sangre y fue para salvar tu vida. Yo siempre he dicho que un donador de sangre salvó mi vida. Nunca he recibido una transfusión física, pero sí recibí un pago por mis pecados que ahora me ha dado vida a mí. Se te va a entregar el pan y el vino hoy. Y a través de la Escritura vas a entender lo importante que es que tú puedas celebrar la cena del Señor. ¿Qué necesitas? ¿Ser hijo o hija de Dios? ¿Tener a Jesús como tu Señor y Salvador? No quiere decir que estés completamente hoy libre de pecado. ¿A eso vienes? A decirle, Señor, vengo a renunciar a esto o a aquello que no he abandonado y que tú sabes y me has pedido que lo haga. Además, no solamente vengo a esto, Señor. Vengo a reconocer que tu sangre es el motivo por el cual yo tengo una nueva oportunidad. Esa sangre se derramó para darnos una nueva oportunidad. Así que si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, pero además como recomendación, no como imposición, porque ya hay gente que se me ha ofendido. Ya fuiste bautizado o bautizada en agua, puedes celebrar esta cena. Tú decides celebrarla. No es imposición, es una recomendación que estés bautizado en agua y evidentemente que seas hijo de Dios. Hay algunas iglesias que dicen y que hayas nacido de nuevo, a lo mejor muchos nos salimos, ¿no? Todavía no nos ha tocado a muchos esa parte tal vez, así que no. La cena del Señor es la oportunidad que tú tienes de ponerte a cuentas con Dios a través de celebrar y reconocer que su sangre y su carne fueron derramados por ti. Así que vamos a empezar. De poco te va a servir esto que vamos a hacer si no entendemos o si no entiendes tú que este es tu momento con Dios. No habemos nadie más. Este siervo inútil que está aquí enfrente solamente es un medio para lo cual el Señor te va a hablar a ti. Porque el Señor te está hablando, es su palabra la que está expuesta. No estamos hablando de opiniones personales. Así que te pido que me ayudes diciéndole a tu Dios, Señor, aquí vengo a abrir mi corazón. Pongo mis pensamientos cautivos en obediencia a mi Padre. Mi corazón es como un libro abierto, una hoja en blanco en donde te pido que ahora tú escribas, Señor. Hoy vengo con la intención de estar bien contigo, de ponerme a cuentas contigo. Hoy tengo la oportunidad, mediante la sangre de Jesús, de obtener plena libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de mi Dios. Pepe. Señor, tu palabra lo dice. El mismo Jesús al cual Dios ha propuesto por aplacación. Te lo dije hace rato. El sacrificio de Cristo sirvió para que la ira de Dios no cayera sobre ti. Así como sobre el mundo en los tiempos de Noé cayó la ira de Dios en forma de agua para destruir a la humanidad que Dios se había
arrepentido de haber creado, la misma ira de Dios, el día de hoy viene a derramarse sobre todas aquellas personas en poco tiempo, pero ahora en forma de fuego, que no han subido al arca a la cual Noé subió. Porque el arca en donde subió Noé y su familia es Cristo. Por eso se salvaron, porque estaban dentro de Cristo. El mismo Cristo el cual aplacó la ira de Dios, y esa oportunidad se mantiene en mi vida porque yo tengo fe en su sangre. La sangre que manifiesta su justicia para la remisión de mis pecados. Ojo, de los pecados pasados. Dice además que por medio de Jesús me he podido reconciliar y el Señor ha reconciliado consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, pudiendo existir hoy unidad mediante únicamente, otra vez, la sangre de Dios. Hoy te pido que te enfoques. Si te conviene, cierra tus ojos para que no te distraigas y nunca olvides que no es por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró y que me permite entrar permanentemente. La puerta está abierta. Tengo acceso al santuario que me da eterna redención. Pues mucho más hoy que estoy justificado por la sangre de Cristo, gracias a esa sangre soy salvo de la ira de Dios. Satanás, se nos enseña en el libro de Ezequiel, se enalteció de tal manera en su corazón y dijo: yo soy Dios, quiero ser como Dios, y en su silla me quiero sentar. Padre, yo vengo a reconocer hoy que antes yo era así. Hoy vengo a reconocer que yo era así. Hoy vengo a reconocer que hoy yo quería tomar tu lugar, que antes, Señor, acostumbraba a decidir por mí mismo. Hoy vengo a celebrar esta cena. Pero primero, el Señor te quiere decir algo a ti. Hay algo en lo que no puedo felicitarte, dice Dios. Y son las reuniones de cada domingo y miércoles que ustedes tienen. Porque saben, en vez de serles de ayuda, en muchas ocasiones los perjudican. Para empezar, me han dicho que en esas reuniones, como iglesia, ustedes llegan y no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo, dice Dios, que en eso hay mucho de verdad y que no está bien. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. No comparten el evangelio, la palabra de Dios, que es el alimento que da vida. Así resulta entonces que muchos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan, y eso no es participar de la cena del Señor. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de mi Dios, y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieres es comer y emborracharte, mejor quédate en tu casa. ¿O esperas que yo te felicite acaso? No hay razón para felicitarte. Por eso, si alguien el día de hoy comerá y beberá de esta cena del Señor sin darle la debida importancia, de manera indigna, vas a pecar en contra del cuerpo y de la sangre y serás culpable. Caerás en las manos de un Dios vivo. Pisotearás y escupirás en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, antes de comer el pan y beber la copa, cada uno debe preguntarse a sí mismo si está actuando bien o mal.
porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Es la razón por la que muchos de ustedes están débiles o enfermos. Incluso la razón por que otros ya han muerto. Hoy tienes un tiempo para ponerte a cuentas con tu Dios. Hoy Dios te está dando este tiempo para que tú puedas celebrar la cena con Él. No es un rito. Es un momento en el que celebras lo que Cristo hizo por ti. Porque cada golpe que Él recibió, cada clavo, la corona que se le puso en la cabeza, se la pusimos tú y yo. Por siempre. Ponte a cuentas con tu Dios. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Tú eres el mismo ayer y hoy, y por siempre. Dale gracias a tu Dios por esta oportunidad. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. No has sabido, no han oído escuchen las naciones, Jehová eterno es. Padre, no desfallece, ni se fatiga. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Sabido, no han oído, escuchen las naciones, Jehová eterno es. Nuestro Señor no desfallece, no desfallece, ni se fatiga. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Mi Señor, hoy vengo a ponerme a cuentas contigo. Yo quiero vivir un arrepentimiento, Señor. Arrepentimiento yo sé que es ver las cosas como tú las ves. Pero no es suficiente, Padre. El arrepentimiento se concreta en mi vida cuando yo renuncio a todo aquello a lo que tú me pides renunciar, amando lo que tú amas y odiando lo que tú odias, haciendo lo que tú me indicas y dejando de hacer lo que tú no quieres que yo viva. Hoy vengo, Padre, en este día a reconocer, a confesar que lo que tú dices es verdad. El que he fallado soy yo. Quien realmente necesita cambiar soy yo. Tú eres perfecto, Señor. Tu voluntad es la correcta, es buena y agradable para mi vida. Es perfecta.